Hoy no vamos a hablar de un videojuego, vamos a hablar de nosotros a través de él. ¿Por qué Ezio Auditore nunca se volvió un monstruo a pesar de todo lo que le pasó? Porque es obvio que si una noche asesinaran a tu padre, a tus hermanos, a todos ellos, frente a ti y frente a toda una ciudad, es obvio que lo más lógico que haríamos sería buscar una venganza. De hecho, probablemente la mayoría de personas haríamos exactamente eso. Pero entonces aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Qué ocurre cuando una persona vive demasiado tiempo alimentándose de ese odio? Porque la historia de Ezio Auditore no solo es sobre asesinos contra templarios, sino más bien es una historia sobre el dolor y la venganza, y sobre cómo no debemos dejar que nuestras heridas nos definan como personas. Comencemos con el nacimiento del odio. Cuando empezamos el juego y conocemos a Ezio, él ni siquiera es un héroe. Él lo único que hace es ser alguien despreocupado, disfrutar del tiempo con su familia, sus amigos. Y precisamente creo que por eso nos duele tanto su historia, porque Ezio no nace siendo un asesino, sino que se convierte en uno poco a poco, cuando Giovanni, Federico y Petruccio son ejecutados frente a la ciudad. Algo también muere dentro de Ezio, y desde ese momento toda su vida empieza a girar solo en una idea, en la venganza, encontrar a los responsables y hacerlos pagar. Pero existe un solo problema con la venganza, y aquí es donde entra una idea muy, pero muy antigua. El emperador romano Marco Aurelio escribió algo que sigue teniendo relevancia incluso 2000 años después. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Parece una idea muy sencilla, muy fácil, pero encierra una pregunta muy compleja. Esta cuestión compleja sería el ¿qué pasa cuando el odio se convierte en nuestra identidad? Porque el odio tiene algo demasiado peligroso en sí mismo. Nos da propósito, nos da una dirección e incluso nos da energía, pero también puede terminar consumiéndonos a nosotros mismos. Y durante gran parte de Assassin's Creed 2, Ezio camina precisamente en esta línea tan fina, y donde Ezio camina es entre el borde de la justicia, la obsesión, el deber y la venganza. El momento más importante de Ezio es cuando después de tantos años de búsqueda finalmente llega el momento. Rodrigo está derrotado y la persona responsable de destruir su vida está incluso frente a él. Y aquí es cuando ocurre algo que muchos jugadores no se esperaron, e incluso yo tampoco. Ezio decide no matarlo. Para algunos fue una decepción total, pero filosóficamente es el momento más importante de su historia. Y la razón es porque por primera vez entendemos que Ezio ha cambiado. Ya no es aquel joven dominado por la rabia, el miedo, el dolor. Ahora comprende algo muy diferente, que matar a Rodrigo nunca le va a devolver a su familia. No va a curar su dolor, no le va a dar paz, y justamente ahí es donde se rompe ese ciclo. En Assassin's Creed Revelations, lo más interesante es ver la evolución que Ezio tiene y que no terminó ahí. En Revelations encontramos a un hombre completamente diferente, más sabio, más tranquilo, incluso más consciente de los límites que ahora tiene, porque ya no lucha por venganza ni por odio, ahora lucha por un legado, por el conocimiento, por quienes vendrán después. Y quizá por eso sigue siendo uno de los protagonistas más queridos de los videojuegos, porque con él y su crecimiento lo vemos equivocarse y lo vemos madurar, y en ese camino nosotros estamos acompañándolo.
Y para concluir esto, hoy vemos que hay muchos personajes que derrotan monstruos, que salvan mundos enteros, pero hay muy pocos que enseñan algo tan humano como lo hizo ese auditorio. Y sí, aquel joven que disfrutaba de su vida plenamente fue víctima del sufrimiento y demostró que eso sí puede cambiarte, que el dolor sí deja cicatrices y a veces muy profundas, que algunas pérdidas jamás van a desaparecer, pero también nos demuestra que siempre existe una elección. Y al final de cuentas, Marco Aurelio sí tuvo razón. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. La mejor venganza es impedir que te conviertan en alguien peor. Y quizá por eso la mayor victoria de Ezio nunca fue derrotar a los templarios, ni volverse un maestro asesino, sino fue conservar su parte humana, a pesar de todo lo que le sucedió. Quizá por esto seguimos recordando estas historias, porque en el fondo también están hablando de nosotros.